Hola, mi nombre es Juan Guillermo Rueda y con mi compañero Pablo voy a exponer un poco sobre los aspectos más importantes de la obra Perlesbaus y la obra El cuento del Grial de Chrétien de Troyes. Ahora hay que saber un poco el comienzo, que ambas obras están escritas o compuestas como un román, es decir, son una composición poética que por primera vez fue inventada en el siglo XII y que trata sobre la transformación moral y psicológica del héroe. Es decir, a lo largo de la historia, el héroe trata de superarse a sí mismo y volverse mucho más virtuoso de lo que era. Además, hay que saber que estas obras están escritas en una lengua vulgar, es decir, una lengua que no es el latín. Ahora, en la parte histórica, debemos saber que ambas obras tienen como cimiento el contexto artúrico, que por primera vez aparece en la obra de Geoffrey Monmouth, La historia de los reyes de Britania, que trata de narrar desde la caída de Troya hasta más o menos la invasión anglosajona del siglo VII, toda la historia de los reyes de Inglaterra, y que, traducida por Weiss, logra por primera vez introducir el tema de los caballeros de la mesa redonda. Pues bien, ahora entrando en materia, podemos hablar por un lado sobre el contexto histórico y por otro sobre la descripción del objeto mismo del grial que se da o que concierne a ambos cuentos. Primero, hablando del cuento del grial, sabemos que históricamente fue el conde Felipe de Flandes quien encargó a Chrétien de Troyes la composición del cuento, aunque el objetivo de este encargo no era muy claro. Quizá, podríamos sospechar, fue como medio para expiar su culpa, ya que los eventos en el cuento se asemejan mucho a los de la vida de Felipe. Y lo que sucedió es que el primo de Felipe, Balduino IV de Jerusalén, quien era afligido mortalmente por la lepra y moralmente por las amenazas musulmanas de conquistar Jerusalén, le pide a su primo que tras su muerte asuma su encargo. Sin embargo, Felipe rehúsa esta petición. Entonces, luego de la muerte de Balduino, la ciudad santa cae en manos de los musulmanes e inicia un periodo de pérdida de sentido religioso, político e incluso social en Occidente. Eh, Chrétien, entonces, pues podríamos decir que con la invención del grial, la creación de este nuevo objeto, trata de introducir un nuevo símbolo al cristianismo que permita renacer este sentido perdido, que le permita a la ciudad santa ser sustituida por un nuevo elemento que sea el foco o que sea el centro de toda religiosidad cristiana. Ahora, en cuanto a la descripción del grial, notamos que Chrétien no le da un sentido crístico como el que esperábamos, sino que lo describe simplemente como un recipiente sumamente valioso y precioso que atraviesa una y otra vez la sala. Sin embargo, podríamos decir que no es más que un objeto muy fino si no fuera por sus características sobrenaturales y las descripciones excesivas de la belleza de este grial. En verdad, Chrétien nos sugiere, con analogías a las mismas descripciones que se hacen de Dios, que este grial es un objeto sagrado. Asimismo sucede con la lanza de Longinus o la lanza del destino. Y bien, a pesar de esta lejanía con cualquier significado explícitamente cristiano, estos objetos nos sugieren a nosotros, los lectores, que los asociemos con alguna significación cristiana, alguna significación que pertenezca a los relatos bíblicos. Pues bien, dejando atrás el cuento del Grial de Chrétien, podemos avanzar hacia el Perlesbaus. Entonces, por un lado, en el contexto histórico, el autor del Perlesbaus nos es desconocido, pero este autor sí conoce que en su tiempo se quedó la incógnita presente de qué objeto es el grial, que es la cosa que se describe como el grial en el inconcluso cuento de Chrétien. Ahora bien, se relata que es un recipiente con el que José de Arimatea recoge la sangre de Cristo tras bajarlo de la cruz. Además de esto, el mismo cuento del grial, expresado en el Perlesbaus, adquiere una función: comunicar la verdad divina y conocer la ley de Cristo, quien murió por todos. Esto se puede ver en la cita que sigue a continuación. Y bien, ahora sobre la descripción del grial no podríamos decir mucho, pues hace una especie de paráfrasis, o más bien cuenta nuevamente lo que ocurrió en el cuento de Chrétien, únicamente que esta vez sí aluden al carácter crístico del grial al llamarlo Santo Grial.
Para terminar de entender esto, es necesario revisar el pensamiento de Anselmo de Canterbury, que fue sumamente trascendental, generando transformaciones significativas en la psique colectiva de Europa. Esta transformación se dio en el marco de la aparición de nuevas ciudades en el continente, con una nueva dinámica urbana y nuevas éticas relacionadas al espíritu comercial y empresarial de los burgos, que entre sus características tenían el énfasis en las emociones individuales y colectivas. Es importante recordar el pensamiento de Anselmo. Su tesis principal, sobre la muerte por amor de Cristo, se trabajó en la idea de que si Cristo murió por amor a la humanidad, entonces ésta debe responder consecuentemente. Se presenta la figura de Cristo como detonador de afectos. Esto fomentó, en el imaginario europeo, una experiencia de deuda con lo divino, ya que la respuesta al sacrificio amoroso de Cristo era la retribución y agradecimiento como parte del estilo de vida de las personas. Esto supuso, por completo, el abandono del concepto jurídico-matemático que venía desde la época romana sobre la sustitución con los seres humanos, que se entendía con la muerte de Cristo. Esto supuso, como consecuencia, la aparición en la literatura y en las artes de un énfasis en las dimensiones emocionales del sufrimiento de Cristo. Se busca que el sujeto responda ante la imagen de Cristo sufriendo, buscando la compasión del observante y su actitud retributiva frente al sacrificio. La imagen de la crucifixión se convierte en una verdadera experiencia emocional, enfatizada sobre todo en la idea del amor como la disposición a sufrir por el amado. La obra de Détruat responde a una visión fatalista de la caída de Jerusalén, que era el símbolo de la cristiandad en su conjunto. Ante esta crisis, la genialidad de Détruat es la invención de un nuevo símbolo que aglutina los intereses de la cristiandad, en un intento por reemplazar el peso simbólico que tenía Jerusalén para esto. Esto es, servir de símbolo de unidad para los reinos cristianos, cuyo proyecto en ese momento era ser colocados bajo una sola imagen para dar la unidad a Europa, como un nuevo proyecto político. Dentro de los aportes a esta simbología está la de Honorius Augusto Donensis, teólogo, que dentro de su obra identificó el copón como representación del sepulcro de Cristo. Esto contribuye a dar al grial como una Jerusalén celeste, como un verdadero símbolo divino. Su conexión con el momento del sufrimiento de Cristo, que además estaba en un momento muy importante de su reimaginación en Europa, significa ver el grial como conectado directamente con el sacrificio de amor de Cristo. Y esta idea, como ya vimos, tiene una importancia sustancial y social muy importante en el continente europeo. El cuento del grial fue tan relevante que en obras posteriores, como fue el Perlesbaus, se empezó a hablar del grial ya no como un símbolo ficcional, como lo había tratado Détruat, sino como una realidad histórica, lo cual incidiría en los temas literarios posteriores, creando gran fascinación por la inacabada historia de Détruat y por el objeto mismo del grial, que retumba incluso hasta nuestros días.